El invitado. Gracias por acompañarnos. Por acá continuamos en nuestro set de entrevista. Lo tenemos al doctor Gabriel Rivera, quien es asambleísta por Esmeraldas. Está ya en nuestros estudios. Con él vamos a dialogar acerca de los temas que se están debatiendo en la asamblea, con motivo, pues obviamente, de algunas leyes que están por tratarse, analizarse, con relación, pues, a la ley de comunicación que tanto se ha dicho y que pues hasta ahora no tenemos con firmeza qué es lo que se va a aprobar. Se ha dicho mucho en torno a ello, pero asambleísta, pues tal parece que no hay algo definido. O no hay los acuerdos o no hay los consensos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Yo antes de eso quería decirte algo. Esta noche voy a estar aquí en el canal tratando temas locales también, temas que tienen mucho interés para la provincia, entre ellos el tema de la concordia. Yo con todo gusto pues voy a pasar directamente al segundo que has propuesto, que es el tema de la ley de comunicación, ¿no es cierto? Así es. Mira, durante doble reiteración, el pueblo ecuatoriano, cuanto en octubre de 2008, cuanto el 7 de mayo de este año, estamos terminando, se ha pronunciado a favor de que existe una ley de comunicación. La asamblea transitoria primera de la Constitución ahora vigente tiene 360 días, porque ya se pasaron con creces, para aprobar una ley de comunicación. Y mire, yo le voy a decir algo con toda sinceridad. Estamos ante una omisión normativa absoluta. Esto se conoce en la doctrina y está recogido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Qué pasa si es que no se aprueba la ley? O sea, nosotros ya estamos en deuda con la ciudadanía. No así es, claro, es evidente. Sino que estamos en deuda también con la ley de agua. Porque quizás aquí en Esmeraldas tengamos solamente problemas con el agua potable y que el gobierno nacional ya ha mandado los recursos para que se resuelva. Pero en otros sectores del país no solamente hay problemas con el agua potable, así que no hay agua para regar las fincas, no hay agua para darle a los animales. Entonces es un problema muy grave. Y sin embargo no hay una ley de agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se entrampa la discusión dentro de la Asamblea Nacional, porque desde luego que hay muchísimos intereses. Y hay gente que incluso algunos que son representantes de izquierda, que se prestan para esto, para ser funcionales a la derecha o funcionales a los intereses que han destruido al Ecuador. Mire usted, un asambleísta de Esmeraldas, a un explotador de los trabajadores, le entrega una placa, le entrega y le da un discurso grandilocuente indicando que es uno de los más ejemplares empresarios del Ecuador, mientras que por otro lado la Revolución Ciudadana le retiraba las concesiones de agua y le hacía pagar unas multas por explotación laboral, ¿no es cierto? Entonces, desde luego que hay gente que se presta para eso, y eso todos lo sabemos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer hacia adelante? Porque no nos podemos quedar en ese detalle. Estancados ahí. Claro. Entonces, mire, el compañero Oleg Chávez ha presentado una demanda de inconstitucionalidad por omisión absoluta. Este rato está en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene algunos caminos. El primer camino, o sea, algunas fases que cumplir. El primero es decirle, Asamblea, tiene tantos días para expedir la ley. Si es que no se expide en ese periodo la ley de comunicación, que ya sería una vergüenza, porque por doble ocasión, cuanto en la consulta popular, cuanto en la aprobación de la Asamblea que se hizo en Montecristi, ya dice la gente, apruebe esa ley. Entonces, le dice, tiene 60 días para aprobarla, la Corte Constitucional. Si es que no se aprueba en ese periodo, la propia Constitución y la ley le da la posibilidad a la Corte de que emita las normas básicas para garantizar los derechos que están recogidos en la Constitución. Y además, puede destituir por omisión a los asambleístas. Y bienvenido sea, porque si alguien no puede, imagínense yo, si yo gano cerca de $7.000 al mes, ¿no es cierto? Entre lo que son 4.000 del sueldo, más 1.000 de casi 700 de subsistencia, etcétera. Es un sueldo bastante alto. Yo considero que con la mitad podría vivir. Lo admite entonces, asambleísta Rivera, de que le están debiendo al país. Entonces, mire, yo le digo, entonces es un sueldo bastante alto. Lo admite entonces. Pero déjeme completar la idea. Entonces, pero entré diciéndole eso. Entonces, con un sueldo tan alto, ¿cómo nosotros podemos justificar ante el país de que podemos pasar 3 años sin aprobar las leyes que en consulta popular se han mandado? Entonces nos tocaría, aquellos que no permiten la aprobación de estas leyes, primero devolver la placa, pues devolver el sueldo. Y segundo, irse a la casa, porque no sirve absolutamente para nada. Entonces, efectivamente, yo debo reconocerlo. Y mire, y ni siquiera que le quepa una menor duda a la ciudadanía de que estamos en deuda. A propósito de ello, hay que pagar esa deuda. ¿Cómo? Aprobando las leyes. Pero usted ya ve algunos que andan por ahí merodeando en la asamblea diciendo, bueno, algunos asambleístas, quiero decirle, ¿no es cierto? No personas extrañas, diciendo, yo no voy a votar para que se apruebe esa ley, porque entonces no me van a dar entrevistas en los grandes medios. Hay que enfrentar los grandes poderes, pues yo. Nosotros no podemos estar bien con el Dios y con el diablo. Tenemos que cumplir lo que la gente nos ha mandado a hacer. Hay que definirse. En este caso es hacer la ley de comunicación. Ahora,
Admitiendo de que están en deudas como asambleísta al pueblo ecuatoriano, pues ¿usted cree de que de pronto, y lo han dicho algunos analistas, de que estaríamos entrando con la asamblea actual a las viejas prácticas del Congreso anterior, es decir, casi similar? Yo estoy de acuerdo con usted. Y mire que siento absoluta vergüenza y vergüenza ajena. Un asambleísta de Esmeraldas, como siempre avergonzando nuestra provincia, va y le pega a un asambleísta de país. No sé si usted vio en las noticias. Y luego dice, muy orondo, lo niega. Ni siquiera es lo suficientemente valiente para reconocerlo y decir al país, me equivoqué. Y dice, no, yo no le he pegado, a mí me están agrediendo. Palabras más, palabras menos, ¿no es cierto? Entonces ese doble discurso que la gente rechaza, ese doble discurso que la gente lo ve muy mal, lo ve realmente como algo del pasado. Entonces hay quienes estamos, sí, interesados en hacer una nueva asamblea, en trabajar por la gente, en ser humildes, en reconocer nuestros errores, en reconocer en las partes en que hemos fallado, como esta ley de comunicación, que no ha sido una culpa de país, porque el Movimiento País ha trabajado a favor de que exista una ley de comunicación. Pero hay otras fuerzas que están al frente, que es la oposición, incluido algunos de Esmeraldas, que no permiten que esto pase y que quieren que no exista ley de comunicación, porque dicen que la mejor ley en comunicación es la que no existe. Por Dios, ese es el discurso neoliberal, que decía que una mano invisible va a regular todas las cosas, y que ha caído en Estados Unidos, en Dubái, países que tenían tanto dinero y que sin embargo, por la falta de regulación, están en la quiebra total. España, mire lo que sucede, más de 100.000 ecuatorianos sin trabajo, que realmente ya nadie tiene ni siquiera la lista de cuánta gente, o sea, el monto, cuánta gente está quedando todos los días sin trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque se abrieron los controles. Entonces nosotros no podemos permitir que eso suceda en el Ecuador, ahora, en ningún área. Todo poder que opere en una sociedad tiene, pues, por Dios, que ser controlado, incluso el poder comunicacional. Ahora se dice que no es aprobada esta ley de comunicación porque no ha sido bien consensuada. No, pues es que para ellos nada es consensuado. Si la mejor forma es decir que no está consensuado y no aprobarla nunca. En nada están de acuerdo, nunca, jamás. Ellos le dicen, a ver, póngame esta parte aquí que yo estoy de acuerdo con él. Usted le pone y al otro día le viene y dice, ¿sabe que no había leído el segundo capítulo? Y nunca van a ponerse de acuerdo, porque finalmente lo que no quieren es que exista ley. John, no nos podemos engañar, no quieren que exista ley. Pero nosotros creemos que con el apoyo del pueblo ecuatoriano y utilizando las armas que legal y constitucionalmente la ley y la Constitución fundamentalmente nos franquea, podemos salir adelante. ¿Es una ley de comunicación abierta o una ley mordaza? No, absolutamente descartado. Así le han puesto, ley mordaza. Pero lo que nosotros queremos es garantizar la libre expresión. Nosotros queremos garantizar la posibilidad... Se garantiza la libertad, claro, de expresión, entonces. Es que en la propia Constitución se dice. Pero usted no, yo no puedo venirle a decir a usted, oiga, y perdóneme que iba a usar quizás algo muy fuerte, oiga, su hija es prostituta, ¿no es cierto? Y la chica dice, oye, pero ¿por qué se refieren a mí? Entonces tiene que haber una responsabilidad ulterior. Pero por supuesto. No se puede ofender así a las personas. Pero si usted tiene un ejercicio profesional muy pulcro, usted investiga las cosas que realmente dice, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el miedo? Absolutamente ninguno. Pero la honra no puede estar jamás en duda de las personas, a excepto que evidentemente sea cierto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se está garantizando. Pero ahora, yo quiero ir un poco más allá. ¿Alguna vez ha habido libertad de expresión en el Ecuador? Nosotros estamos luchando para que le exista. ¿Qué pasaba con los medios públicos? Prácticamente inexistentes. ¿Qué sucede con los medios comunitarios? Prácticamente inexistentes. Entonces, ¿quiénes tenían fuerza? Los medios privados. Y en los medios privados, usted sabe que en aquellos casos, que no es el caso, digamos, de las provincias, ¿no es cierto? Porque son medios pequeños. Pero sí en los grandes medios, usted encuentra que eran propiedades de la banca. Banco del Pichincha tenía su medio, Filambanco tenía su medio, etc. Y entonces, lógicamente, iban a defender los intereses corporativos. Y cuando usted, en alguna medida, en favor de los ciudadanos, le recortaba algo a la banca, le declaraban la guerra total. Entonces, eso no podemos permitirlo. Entonces, eso no es sostenible en ninguna sociedad. Entonces, nosotros debemos que estar o a favor de aquellos medios, o a favor de ese corporativismo que existe, que tiene tarjeta de crédito, tiene banca, tiene medios, tiene toda la producción en el país. Entonces, eso realmente sí es no propender hacia la libertad de expresión. O tenemos otro camino, defender los ciudadanos con una ley que garantice la libertad de expresión, que garantice la división del espectro radioeléctrico, ¿no es cierto?, en una forma más democrática, porque el informe de Contraloría lo dice claramente, que hubo concentración de medios en el Ecuador, incluso testaferrismo. ¿Cómo cree que concluirá esto? Claro. Bueno, yo creo que tiene que concluir con una ley. Y si nosotros no somos... Finalmente, sí creen que va a haber la ley. Claro, es que si no estamos capacitados para cumplir lo que la ciudadanía durante 2 ocasiones ha dicho, tenemos que irnos a la casa.
y llamar a nuestros suplentes o llamar a una nueva asamblea para que tengan la capacidad de cumplir aquello que el pueblo ha mandado. Se habla de ciertas modificaciones, ¿son necesarias? Sean bienvenidas, yo creo que ese es parte del debate, ¿no es cierto? Yo creo que si hay que hacer una modificación u otra, claro que tiene que hacerse. Entonces están abiertos al diálogo desde la luego, gente de la línea de desde gobierno. luego, nosotros hemos dicho eso, nosotros estamos abiertos al diálogo. Lo que no les vamos a permitir es que finalmente no exista ley. Porque además, supongamos, bueno, no queremos que exista ley. ¿Qué hacemos con el pronunciamiento popular? Ese es el tema. Porque bueno, finalmente, si no estuviera en las transitorias, en la primera transitoria, y del 7 de mayo no se hubiese consultado, podemos decir, bueno, sigamos nomás durmiendo y no hacemos nada. Pero es un pronunciamiento popular. Si no estamos capacitados, John, quiero insistir, en cumplir aquello que la ciudadanía nos manda, Dios mío, entonces, ¿qué hacemos en la asamblea? Mejor claro, irse a la casa, como y usted bien lo ha devolviendo la dicho. plata, ¿no? Y proponiendo devolver la plata. Gracias al asambleísta Gabriel Rivera, quien es asambleísta de Movimiento País, nos acompañaba acá en nuestros estudios haciendo un análisis acerca de la ley de comunicación y por supuesto de todo su debate y cómo pues va caminando para la aprobación de la misma. Gracias nuevamente por su comparecencia acá. Compañeras, tenemos más aquí en Espejo Público.